La jugada más importante de esta crisis no fue un misil, no fue un bombardeo, no fue una cumbre diplomática. Fue una decisión silenciosa sobre petróleo, pagos, rutas y tiempo. Y si esa decisión se consolida, no solo cambia la guerra de Irán, cambia la manera en que el poder mundial compra energía, desafía sanciones y empieza a imaginar un mundo menos obediente al sistema que construyó Washington. La mayoría de los observadores sigue mirando el conflicto de Irán como si el centro de la historia estuviera en los aviones, en los interceptores, en las bases, en las amenazas y en el intercambio de fuego. Pero ese es precisamente el error que más cuesta ver y más caro puede salir, porque debajo del ruido militar hay otra guerra mucho más decisiva, una guerra de flujos, de refinerías, de monedas, de puertos, de inventarios, de seguros, de rutas de evasión, de tiempo político. Y en esa guerra, China acaba de hacer una jugada que muchos trataron como detalle técnico, cuando en realidad puede ser el principio de una reconfiguración estratégica mucho más grande. La tesis de este video es simple, pero profundamente inquietante. El verdadero movimiento chino no consiste solo en seguir comprando petróleo iraní, consiste en demostrar que incluso bajo presión militar, sanciones estadounidenses, bloqueo marítimo y riesgo sistémico, Pekín puede rediseñar el problema de Irán de una forma que ya no se parece a una simple disputa energética. Se parece a un ensayo general para un orden donde el petróleo no deja de importar, pero sí cambia de canal, de precio político y de significado geopolítico. Dicho con más crudeza, China no está solo comprando barriles, está comprando margen estratégico, y eso lo cambia todo. Para entender por qué, tenemos que apartarnos del titular fácil. El titular fácil dice: China sigue comprando petróleo iraní barato porque le conviene. Eso es cierto, pero es demasiado superficial. El titular real es más peligroso. China está usando la guerra para probar si puede sostener un suministro crítico desde un país sancionado, pagarlo de forma menos expuesta al dólar, proteger a sus refinerías políticamente, absorber el shock de Hormuz con reservas y almacenamiento flotante y además transformar toda esa operación en una declaración silenciosa de autonomía frente a Washington. Eso ya no es comercio. Eso es arquitectura de poder. Y aquí entra la primera gran revelación. La jugada china no consiste en romper el sistema dólar mañana. Consiste en demostrar que puede vivir más tiempo del que Washington esperaba dentro de una zona gris donde el petróleo iraní sigue fluyendo, las sanciones no logran ahogar del todo el comercio y el coste de hacer cumplir la disciplina americana empieza a subir. Cuando eso ocurre, la relación entre sanción y obediencia deja de ser automática. Y cuando la obediencia deja de ser automática, el sistema empieza a cambiar de naturaleza. No necesariamente colapsa, pero deja de ser indiscutible. Ese es el punto exacto donde una superpotencia empieza a perder algo más importante que una compra puntual de crudo. Empieza a perder la comodidad de ser obedecida. Ahora vayamos al movimiento en sí. Reuters reportó que las refinerías independientes chinas, los llamados teapots, siguieron importando petróleo iraní a pesar de la nueva presión estadounidense. Y no estamos hablando de un volumen marginal. Según Vortexa, esas plantas llegaron a importar un récord de 1.8 millones de barriles diarios en marzo. Y compran aproximadamente el 90% de los envíos petroleros iraníes. Eso ya era importante. Pero aquí está lo decisivo. Pekín, para proteger el suministro interno de combustible, distribuyó cuotas extraordinarias de importación y ordenó a refinadores mantener producción. En la práctica, eso incentivó todavía más la compra de crudo ruso e iraní, el alimento básico de esas refinerías. No es solo tolerancia, es una señal. China no está actuando como un comprador pasivo que aprovecha descuentos. Está actuando como un Estado que reordena sus instrumentos internos para seguir absorbiendo un flujo sancionado y estratégicamente sensible. Esa es una diferencia enorme. Porque cuando el Estado entra así en escena, la operación ya no es una simple oportunidad comercial. Se vuelve política energética nacional. Y cuando se vuelve política energética nacional, castigarla deja de ser un gesto técnico. Se convierte en una escalada contra un cálculo central de seguridad china. Ese es el primer cambio que muchos no vieron. Reuters CRS. Pero eso no es ni siquiera la parte más importante. La parte más importante es la forma, porque no estamos hablando de un comercio transparente, lineal y fácilmente bloqueable.
Reuters subraya que este petróleo se mueve dentro de un circuito apretado, opaco, con intermediarios difíciles de rastrear, transbordos múltiples, flotas sombra, nombres falsos de barcos y relabeling del origen como malasio, indonesio o de otros puntos de la región. Además, las operaciones se liquidan en moneda china. Detengámonos un segundo aquí. Mucha gente escucha "se liquida en yuan" y se lanza demasiado rápido a proclamar el fin del dólar. No. Ese sería un análisis flojo. El punto no es que el yuan reemplace mañana al dólar como moneda global. El punto es que en una zona de máxima presión geopolítica, China y sus socios están ampliando un espacio funcional donde el comercio energético puede seguir respirando fuera del carril financiero más vulnerable a Washington. Eso no mata al dólar, pero sí erosiona una de las ventajas psicológicas más importantes del sistema. La idea de que todo lo esencial termina pasando tarde o temprano por un canal dominado por Estados Unidos. En otras palabras, esta jugada no destruye el orden monetario, le perfora un agujero operativo. Y eso, si se replica, puede ser más peligroso a largo plazo que una ruptura frontal, porque los grandes sistemas raramente mueren por una sola explosión. Suelen debilitarse cuando cada crisis deja detrás una pequeña excepción funcional, una ruta nueva, un método alternativo, un intermediario más atrevido, un banco menos temeroso, un puerto dispuesto, una moneda local aceptada, una cobertura legal distinta. Así empieza la fragmentación real, no con el discurso, sino con la costumbre. Reuters Atlantic Council. Y ahora viene el segundo nivel de la historia, la protección política. Porque si esto fuera solo un circuito clandestino semiprivado, Washington todavía podría imaginar que bastaría con golpear algunos nodos para asustar a los compradores. Pero Reuters informó algo mucho más serio. Después de que Estados Unidos aumentara la presión sobre refinerías chinas que compran crudo iraní, Pekín elevó su oposición y por primera vez activó una ley que ordena a empresas no cumplir con sanciones estadounidenses que China considera ilegales. Esto es gigantesco, no porque haga desaparecer el riesgo, sino porque cambia la psicología del enfrentamiento. Antes, el refinador chino que compraba crudo iraní podía pensar que estaba operando en una zona oscura, tolerada, mientras no atrajera demasiada atención. Ahora, la señal es distinta. El Estado chino está diciendo: esto ya no es solo asunto tuyo, esto toca una línea de soberanía económica. Y ese es el momento en que el juego cambia, porque la presión americana deja de ser solo presión sobre contrabandistas o sobre una red gris. Pasa a ser presión sobre una decisión amparada, en cierta medida, por el aparato político del principal importador de crudo del planeta. Ahí está la verdadera jugada. China no solo sigue comprando, está empezando a blindar el derecho a seguir comprando. Y cuando una gran potencia empieza a blindar políticamente una práctica sancionada, la discusión ya no es sobre petróleo. Es sobre quién tiene la última palabra sobre la legalidad práctica del comercio global en tiempos de fragmentación. Reuters CRS. Pero aún no hemos llegado a lo más sofisticado, porque la mayoría de la audiencia sigue pensando que China actúa desde la vulnerabilidad, casi como un rehén del Golfo obligado a improvisar. Eso es solo medio cierto. Sí, China depende enormemente de Oriente Medio. Columbia estima que alrededor de 45-50% de sus importaciones de crudo pasan por el estrecho de Hormuz y que cerca de 30% de sus importaciones de LNG también transitan por allí. Además, Kepler estima que China importó 1.38 millones de barriles diarios de crudo iraní en 2025, equivalentes a cerca de 12% de sus importaciones totales. Eso suena como una exposición tremenda, y lo es. Pero aquí está el giro que casi todos pasaron por alto. China llegó a esta crisis mejor preparada de lo que parecía. Columbia señala que hacia comienzos de marzo, China tenía alrededor de 1.39 mil millones de barriles almacenados, suficientes para cubrir unos 120 días de importaciones netas de crudo a ritmo de 2025. Además, había más de 46 millones de barriles de petróleo iraní en almacenamiento flotante en Asia, junto con más volúmenes en depósitos aduaneros chinos como Dalian y Zhoushan. Reuters, por su parte, reportó que fuera de la zona del bloqueo existían entre 140 y 155 millones de barriles iraníes en tránsito,
suficiente para más de 2 meses de compras chinas al ritmo actual. Esta es la pieza clave. China no está respondiendo a la guerra solo con diplomacia o con indignación retórica. Está respondiendo con stockpiles, almacenamiento flotante, rutas de sombra y capacidad de esperar, es decir, con tiempo. Y el tiempo, en geopolítica, es el recurso que convierte vulnerabilidad en palanca. Porque si puedes resistir más que el adversario espera, cambias su cálculo, le encareces la coerción, le enfrías el efecto de la amenaza, le obligas a sostener la presión durante más tiempo del que le resulta políticamente cómodo. Esa es la esencia de la jugada china. Pekín no está diciendo soy invulnerable, está diciendo algo más inteligente. Soy más resistente de lo que tu sanción suponía. Y eso basta para cambiar el equilibrio psicológico del juego. Columbia University Reuters. Ahora bien, alguien podría objetar si China está tan preparada. Entonces, ¿por qué importa tanto esta maniobra? Precisamente porque la preparación no elimina el riesgo, lo redistribuye. China tiene colchón en crudo, tiene menos flexibilidad en gas, puede absorber meses de tensión, no puede vivir indefinidamente como si Hormuz dejara de existir. Y allí aparece el tercer nivel de esta historia. La jugada petrolera china no es solo defensiva, también es ofensiva en términos de negociación estratégica. Pekín sabe que su dependencia de Hormuz es seria, pero también sabe que el resto del mundo, especialmente Estados Unidos y sus aliados, necesita que China no entre en pánico, no salga a comprar desesperadamente en el mercado spot y no convierta la crisis del Golfo en una estampida asiática por energía. Eso le da a China un rol central en cualquier reordenamiento. No es solo una víctima potencial del cierre. Es también un actor cuya calma o cuya decisión de sostener el flujo iraní puede amortiguar o agravar el shock mundial. Y eso le da poder diplomático, poder comercial, poder narrativo. De pronto, Pekín puede presentarse no como el actor revisionista que incendia el sistema, sino como el actor pragmático que evita que el sistema se rompa del todo mientras Washington lo militariza. Eso es exactamente el tipo de inversión narrativa que cambia épocas. Porque el hegemón empieza a parecer el gestor del riesgo, mientras el rival empieza a parecer el administrador de la continuidad. Y cuando el rival logra parecer más útil para la estabilidad del comercio que el guardián oficial del orden, el problema del hegemón deja de ser solo militar, se vuelve civilizacional. Reuters e IA. Aquí es donde la historia se vuelve realmente grande. Porque este movimiento petrolero no trata solo sobre China e Irán. Trata sobre 3 sistemas que se cruzan al mismo tiempo. El sistema energético, el sistema de sanciones y el sistema monetario. En el sistema energético, la decisión china ayuda a sostener la demanda y la circulación de un petróleo que Washington quiere aislar. En el sistema de sanciones, prueba hasta qué punto la presión estadounidense puede seguir imponiendo disciplina si el mayor comprador decide proteger canales alternativos. Y en el sistema monetario, expande el uso de liquidaciones en yuan precisamente en el segmento del comercio mundial que históricamente estuvo más ligado al poder geopolítico del dólar, la energía. No digo que mañana nazca un petroyuan triunfante que destruya al dólar. Sería ridículo simplificar así. El CFR ha sido muy claro al desmontar la versión caricaturesca del petrodólar. La dominación del dólar no depende únicamente del golfo reciclador de excedentes petroleros como en los años 70. Hoy el sistema es mucho más ancho, más complejo y más apoyado por la profundidad de los mercados financieros estadounidenses. Pero esa es precisamente la razón por la que esta jugada importa. No porque destruya un mito viejo de golpe, sino porque abre una práctica nueva dentro de un sistema todavía dominante. Y las prácticas nuevas, si sobreviven a una crisis, se convierten en precedentes. Lo que hoy parece un parche para petróleo iraní puede mañana convertirse en modelo para otros flujos sancionados, otras monedas de liquidación, otros puertos secundarios, otras redes financieras menos visibles. No es sustitución inmediata, es aprendizaje geopolítico. Y el aprendizaje geopolítico acumulado es una de las formas más poderosas de cambiar el orden internacional sin declararlo oficialmente. CFR Atlantic Council. Pero aún hay otra capa más oscura. Porque esta maniobra también reordena la teoría de juegos de la guerra con Irán. Hasta hace poco, la apuesta de presión máxima suponía algo así: golpear, sancionar, cercar, encarecer, aislar y obligar al rival a entrar en una espiral de asfixia.
Sin compradores relevantes, Irán perdería ingresos, capacidad fiscal, estabilidad interna y margen militar. Sin embargo, si China sigue absorbiendo la mayor parte del crudo iraní, si puede hacerlo en yuan, si puede ocultar parte del flujo con flotas sombra y orígenes maquillados, y si además el Estado chino protege políticamente esa práctica, entonces el modelo de coerción empieza a fisurarse. No completamente, pero sí en el punto suficiente para alterar incentivos. Irán ya no necesita vender libremente al mundo entero. Le basta con conservar un corredor suficientemente rentable hacia el mayor importador del planeta. Y China ya no necesita reconocer oficialmente todo ese comercio. Le basta con dejarlo vivir, financiarlo, absorberlo y convertirlo en una capa de resiliencia propia. Eso significa que el juego ya no es sanción igual a asfixia. El juego pasa a ser ¿cuánto tiempo puede Washington sostener una coerción cada vez más costosa contra una red cada vez más adaptativa? Y esa es una pregunta mucho más peligrosa para Estados Unidos de lo que parece. Porque cuanto más tiempo necesita la sanción para funcionar, más oportunidades tienen los actores sancionados de construir instituciones de evasión. Y una vez que esas instituciones existen, ya no sirven solo para esta crisis. Quedan disponibles para la siguiente. CRS Reuters. Esto importa también por otra razón. Los chinos no solo están comprando petróleo, están comprando información. Cada cargamento que llega, cada intermediario que funciona, cada terminal que resiste, cada método de liquidación que evita interrupciones, cada respuesta estadounidense, cada punto de falla en la enforcement architecture de sanciones, todo eso es inteligencia práctica sobre cómo seguir comerciando bajo presión occidental. Y esa inteligencia vale oro para un siglo donde la fragmentación financiera y comercial ya no es hipótesis, sino tendencia. Esa es la dimensión que más se subestima. China no está solo beneficiándose de un descuento o de un suministro. Está entrenándose para un mundo donde la guerra económica será más frecuente. Está aprendiendo qué funciona, qué no funciona, cuánto tiempo aguantan los mercados, cuánto castigo pueden soportar sus refinadores, cuánta opacidad sigue siendo posible, cuánto capital político requiere blindar estas compras y cuánto margen existe para desacoplar partes del comercio energético del sistema tradicional. Eso cambia la relación entre presente y futuro. El movimiento no es solo táctico, es pedagógico. China está usando la crisis como aula y las potencias que aprenden en una crisis suelen llegar mucho mejor preparadas a la siguiente. Ahora pensemos en el efecto sobre Estados Unidos. A primera vista, Washington sigue teniendo herramientas enormes. Puede sancionar refinerías, puertos, terminales, navieras, aseguradoras, bancos, intermediarios y traders. Puede ampliar la presión legal. Puede empujar a socios a cooperar. Puede endurecer la vigilancia marítima. Puede convertir a cada comprador en un riesgo reputacional y operativo. Todo eso es real. Pero aquí está el problema. Cada escalón adicional de enforcement también sube el coste político del enfrentamiento con China. Ya no se trata solo de castigar a Irán. Se trata de castigar a actores chinos que Beijing considera vinculados a su seguridad energética. Y cuando el mayor importador de crudo del mundo percibe que su acceso a la energía está siendo disciplinado estratégicamente por una potencia rival, la disputa deja de ser sanciones contra Irán. Se convierte en un capítulo de la rivalidad estructural entre Estados Unidos y China. Esa es la verdadera escalada que muchos no vieron. El petróleo iraní se está convirtiendo en una prueba piloto de desacoplamiento geoeconómico bajo fuego real. Ya no es solo un problema de Medio Oriente, es una ventana al futuro de la rivalidad sistémica. Reuters CRS. Y aquí llega la pregunta más importante de todo este análisis. ¿Qué cambia exactamente si esta jugada china funciona? Cambian 5 cosas. Primero, cambia la percepción sobre la efectividad automática de las sanciones energéticas estadounidenses. Segundo, cambia la percepción sobre hasta dónde puede llegar China para proteger su suministro sin entrar en confrontación militar abierta. Tercero, cambia el margen de supervivencia de Irán, que deja de depender tanto de una reintegración rápida al sistema global y puede apoyarse en un corredor asiático más resiliente. Cuarto, cambia la conversación sobre el yuan, no como reemplazo universal del dólar, sino como moneda suficientemente útil en zonas de fricción geopolítica. Y quinto, cambia la manera en que otros países medianos y grandes pensarán sus propias coberturas. Reservas, almacenamiento flotante, rutas sombra, sistemas de pago alternativos, compras oportunistas, protección legal nacional frente a sanciones extraterritoriales. Es decir, cambia el manual. Y cuando cambia el manual, el próximo conflicto ya no empieza desde cero. Ese es el sentido profundo de lo cambia todo. No significa que el mundo se haya invertido esta semana.
Significa que la lógica operativa del próximo mundo acaba de recibir una actualización decisiva, y esa actualización ocurrió mientras la mayoría miraba misiles. Ahora bajemos esta historia a tu vida, porque si no hacemos eso, el análisis se queda en la altura cómoda del mapa. ¿Por qué debería importarte que China proteja compras de crudo iraní, que use yuan, que acumule stockpiles y que desafíe sanciones? Porque todo eso afecta el precio futuro de la estabilidad. Si esta maniobra amortigua shocks, puede evitar picos inmediatos de caos energético, pero también acelera la fragmentación de la economía mundial en bloques cada vez más politizados. Y un mundo más fragmentado suele ser más caro para financiar, más caro para transportar, más caro para asegurar, más caro para invertir, más caro para importar, más caro para vivir. Lo que hoy parece una maniobra sofisticada de resiliencia puede ser también otro paso hacia una globalización menos integrada y más militarizada. Eso significa cadenas de suministro más redundantes, márgenes más estrechos, inflación geopolítica más persistente y una política económica donde la eficiencia deja espacio a la seguridad nacional. En otras palabras, el movimiento de China puede protegerla parcialmente hoy, pero al mismo tiempo empuja al sistema global hacia un futuro donde cada país relevante querrá pagar un poco más por depender un poco menos. Y ese poco más, multiplicado por años, termina saliendo del bolsillo de todos. Ese es el precio oculto de la era que están haciendo. Pero aquí viene el giro final. Aún así, China probablemente considera que ese precio vale la pena. ¿Por qué? Porque el coste de no aprender a resistir ahora sería mayor después. Porque si aceptara pasivamente que Washington dicte qué petróleo puede comprar y en qué moneda puede liquidarlo, estaría admitiendo que su seguridad energética sigue subordinada al sistema de sanciones de otra potencia. Y para una China que piensa en décadas, eso es inaceptable. Así que esta maniobra no es solo oportunismo económico, es preparación histórica. Es el tipo de decisión que tiene sentido si crees que el mundo va hacia más conflicto, más coerción financiera, más rivalidad tecnológica y más choques sobre corredores estratégicos. En ese mundo, la autosuficiencia total es imposible, pero la resiliencia negociada sí es posible. Y eso es exactamente lo que Pekín está intentando construir con Irán. No una independencia romántica del sistema global, sino una capacidad creíble de seguir operando dentro de él, incluso cuando el centro del sistema intente cerrar la puerta. Esa es la verdadera magnitud de la jugada. No es petróleo, es soberanía funcional bajo presión. Y si China demuestra que puede expandir esa soberanía funcional mientras sostiene a Irán y amortigua el shock para sí misma, entonces la guerra habrá producido algo mucho más grande que un reordenamiento regional. Habrá producido una lección geoeconómica para el resto del mundo. Que en el siglo XXI el poder ya no consiste solo en controlar rutas y monedas, sino en aprender a sobrevivir cuando otros intentan usarlas para disciplinarte. Si esa lección prende, entonces sí, todo cambia. Porque el próximo país sancionado, el próximo comprador presionado y el próximo banco central nervioso ya no pensarán en abstracto. Pensarán en este precedente, pensarán en esta excepción que sobrevivió. Pensarán en esta grieta que no derrumbó el edificio, pero sí demostró que el edificio podía ser perforado. Y una vez que el mundo aprende eso, la autoridad nunca vuelve a sentirse igual. A veces, una era no cambia cuando cae una capital, sino cuando un cargamento sigue llegando, el pago sigue fluyendo y el sistema descubre que ya no puede impedirlo sin pagar un precio mucho más alto.